Sudamérica y Europa siempre tienen duelos apasionantes cada que se enfrentan. Por ello, hoy vamos a repasar las mayores humillaciones de selecciones de Conmebol a equipos de la UEFA. Para este video quiero dejar en claro que solo contaré partidos del 2000 en adelante para poder ofrecerles una mejor calidad de video. El primero del que hablaremos es uno muy reciente, se trata de la finalísima 2022 que enfrentó a la campeona de América Argentina y a la campeona de Europa Italia, duelo que fue parejo hasta que empezó, pues pese a que los italianos gozaron de unos interesantes primeros 20 minutos, Argentina se puso en ventaja rápidamente con el gol del Toro Martínez y sumaba otro más con el espectacular tanto de Angelito Di María, que tuvo una definición impecable. El segundo tiempo también tuvo emociones, pero el gol llegaría hasta el minuto 90 con el gran pase de Messi para que Dybala ponga el tercero y así cerrar la goleada albiceleste. Y otro título para la escaloneta. El único amistoso del que hablaremos el día de hoy será ese partido que tuvo Argentina y España en el Monumental de River allá por octubre del 2010. Me parece sumamente importante, pues la Roja venía de ser la vigente campeona del mundo. Apenas había ganado el campeonato 3 meses atrás, ganándole la final a una poderosísima Holanda, y se llevó una paliza de los argentinos en una gran exhibición de Leo Messi. Y aunque la Roja presionó en los primeros minutos, Leo marcaba un golazo para adelantar a los locales, mientras que el Pipita Higuaín marcaba el segundo con una excelente definición. La Roja tocaba, pero a 10 minutos de cerrar el primer tiempo, Carlitos Tevez aprovechó un error de Reina para colocar el tercero, que era goleada en el primer tiempo. En el segundo España llegó mucho más, lo intentó, tocó bastante, pero los palos y Romero evitaban el descuento de los españoles. Aunque finalmente Pedro asistiría a Llorente para poner el primero de los visitantes. Sin embargo, minutos más tarde el Kun Agüero ponía el cuarto y se acababa el cuento con una victoria contundente de 4-1 a la vigente campeona del mundo. Ahora sí vamos al Mundial de Rusia 2018. Acá tenemos un partido entre Colombia y Polonia. Me parece totalmente decisivo porque era para clasificar, bueno, era segunda fecha, pero era importante para ir a los octavos. Y bueno, Yerry Mina a los 40 colocaba el primero de cabeza, ganándole a toda la defensa polaca, mientras que a los 54 Falcao con gran definición colocaba el segundo, para que minutos más tarde Juan Guillermo Cuadrado anote el tercero y la goleada final. Así que los cafeteros, como consecuencia, prácticamente se asentaban más a los octavos y bueno, Polonia quedó último del grupo. En ese mismo mundial, otro embalado fue Uruguay, que se enfrentó a Rusia y comenzó ganando aquel partido por la fecha 3 con un golazo de tiro libre de Luchito Suárez. Era un partido entre Uruguay, que venía bien, y Rusia, que era el anfitrión, y ambos tenían 6 puntos, sumamente importante. El segundo gol venía de Cavani, que marcaba el segundo de larga distancia, en lo que fue para mí un gol exquisito, exquisito. Tiempo después, tras un centro, Godín marcó un cabezazo, pero el arquero la sacó y en el rebote, otra vez Edinson Cavani, pues aprovechaba el balón para marcar su doblete. Ahora vamos a retroceder casi 20 años en el tiempo para ir a la Copa Confederaciones en 2005, en donde el campeón, en este caso el campeón de América, Brasil, se enfrentaba al campeón de Europa, Grecia, que había sorprendido un año atrás, y lo terminó goleando 3-0. Parece que los griegos no les alcanzó más en el tanque para poder hacer una gran exhibición. Y bueno, el primer tanto lo puso Adriano de larga distancia, Robinho anotó el segundo en una gran definición, y el tercero lo colocaba Juninho Pernambucano. Obviamente fue un golazo, y ya saben cómo, de tiro libre. Y bueno, mi gente, si les está gustando este resumen de los partidos más importantes de sudamericanos humillando a jugadores, a selecciones de la UEFA, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde subo contenido diario. Así que si eres amante del fútbol, sígueme como @TioViveFoot, igual el link te lo dejo en la descripción. Ahora vamos a la Copa Confederaciones del 2013. Se enfrentaba Italia y Brasil en lo que seguramente fue el mejor partido del torneo. El primer tiempo acabó 1-0 a favor de Brasil gracias al tanto de Dante, que se lo encontró y terminó impulsándolo para anotar el primero. Y aunque en el inicio de la segunda mitad Giaccherini puso el empate para los europeos, acá quiero mencionar que se marcó un pasesazo Balotelli, que es jugador que nos perdimos, señores. Pero bueno, de ahí vendría un golazo de tiro libre de Neymar y otro golazo de Fred, que ya daban el 3-1. Chiellini de rebote marcaría el segundo para poner caliente el enfrentamiento, pero sobre el final de este dicho partido, Fred puso el cuarto para cerrarlo y ganar 4-2. Sí, señores, este hombre estaba modo Dios en este torneo.
Bueno, ahora veamos la final justamente de la Confederaciones 2013, donde se enfrentaba la selección brasileña y la selección española. Comenzaba con tan solo a los 2 minutos ya, gol de Fred, que remata desde el piso luchando un balón casi perdido. Y bueno, el juego siguió en curso y casi sobre el final del primer tiempo, Neymar marcó un golazo rompiendo las redes de Casillas. Y tan solo al comenzar, nuevamente Fred se vestía de héroe para darle el 3-0 final a la canariña. A mí me parece de locura este partido porque, como lo recuerdo, te lo digo así, es que era una locura. España venía de haber sido bicampeón de Europa, venía siendo el vigente campeón de la Copa del Mundo, un equipo súper fuerte y que venía justamente en esa misma Copa de haber hecho 9 puntos, golear 10-0 a Tahití, golear a Nigeria, vencer a Uruguay. Y era sorprendente cómo Brasil lo tuvo de hijo en la final. Muchos decían que esta Brasil, pues a pesar de que no tenía tantas figuras, deslumbraba. No tenía una columna vertical tan sólida, pero aún así le fue muy bien y la ponían como uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó esta historia y cómo le fue en ese mundial. Otro partido del que quería hablar y lo dejé para el final es Brasil versus Italia en la Copa Confederaciones del 2009. Italia venía como campeón mundial y se comió 3 goles de la canariña, o sea que no es sorpresa que Brasil termine humillando en un torneo como la Confederaciones al vigente campeón del mundo. Pero bueno, esto no lo puse antes porque no conseguí imágenes de buena calidad. El primer tanto lo metía Felipe Melo, Robinho marcó otro a los 20 y bueno, Maicon a los 62 cerró para dar una paliza total. Vamos con algunos bonus, ya para terminar mencionaré 3 partidos que no son goleadas, que no son tan humillantes como tal, pero que ustedes me los dejaron por ahí en la cuenta de Instagram. Por ejemplo, cuando Chile eliminó a España en el Mundial 2014, le gana 2-0 en un partidazo a Alexis. Otro sería la vez que Uruguay terminó sacando al campeón de Europa, Portugal, con Cristiano Ronaldo en cancha. Yo lo recuerdo muy bien, ese Cavani se vistió de héroe y Muslera intentó no cometer errores. A pesar de que Pepe había empatado, Uruguay lo termina ganando 2-1 en lo que para mí es uno de los partidos más interesantes de aquel mundial. Y bueno, sacaron a los lusos. Y quería mencionar por último uno que es amistoso, aunque ya dije que no quería mencionar muchos amistosos, pero que me lo dijeron el otro día y acá lo menciono. Y es el Perú 2, Croacia 0, que fue previo a la Copa del Mundo, con un marcador normal, pero donde los incas se bailaron a los croatas. Igual creo que los europeos tal vez no se lo tomaron tan en serio el duelo, pero no se le puede quitar valor. Perú mostró un tiquitaca precioso y terminó anotando unos goles excelentes, demostrando mucha jerarquía. Una Perú que andaba muy bien en ese entonces. Bueno mi gente, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si este video te gustó ya sabes lo que tienes que hacer, darle like, suscribirte al canal si es que no lo estás y dejar tu comentario sobre qué partido faltó y cuál deberíamos colocar. Nos vemos hasta la próxima, chao.